y abramos nuestro entendimiento. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo recuerdo que de niño teníamos una práctica que nos divertía mucho, pero era odiada por los vecinos del barrio. En las tardes, después de que habíamos acabado las tareas, nos reuníamos un grupo no pequeño de chicos y íbamos a una de las casas y tocábamos el timbre, ¿sí? Y obviamente esperábamos unos segundos y de ahí salíamos corriendo para que no nos riñan cuando abran la puerta, ¿no es cierto? Pero no era una travesura. Lo jocoso para nosotros era llevar de vez en cuando a la hermana de alguno de los chicos que no sabía de la historia, ¿sí? No les decíamos qué cosa iba a pasar, así es que las poníamos adelante a ellas y nosotros nos poníamos detrás. Toca el timbre. Y obviamente ella, bien obediente, y para complacernos a nosotros, tocaba el timbre y hasta que se dé la vuelta nosotros ya no estábamos ahí, ¿no es cierto? Y después de ahí, de media esquina, le gritaban: ¡corre, que te van a agarrar! ¿No es cierto? Y obviamente era lógico suponer que las agarraban. Y sus papás tenían después que ir a dar explicaciones por qué andaban tocando los timbres, ¿sí? Bueno, lo que para nosotros o para algunos era una aventura, para muchos es un serio problema. Muchos juegan con el pecado, pero no tienen la suficiente velocidad para escapar de su influencia. Así es que si le has tocado el timbre al pecado, corre, porque de seguro te va a querer alcanzar. Y te alcanza. Punto número 1, cuando piensas en ti primero. Dice en Números 32, del 1 al 7 y del 16 al 18, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, y les dijeron: la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es buena para ganado, y tus siervos tienen ganado. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Pero Moisés dijo: ¿irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los israelitas haya ocupado su heredad. Bien, para ponerlos en contexto es sencillo. Han estado caminando durante 40 años. En ese tiempo, judíos como son, no perdieron el tiempo y se hicieron de ganado, algunos, y no poco, mucho ganado. Entonces andaban con sus familias y seguramente con sus animales. Pero de pronto les dicen: hasta aquí llegamos, hay que cruzar el río Jordán, que está aquí, y ahí está la tierra prometida. O sea, llegamos finalmente y vamos a conquistar lo que el Señor nos ha dado. Pero estos que tenían sus ganados dicen: pero qué flojera, ¿para qué cruzar el río Jordán si aquí hay pasto? Buen pasto. Además hay buenos lugares donde podríamos construir nuestras casas. Y podríamos quedarnos aquí. ¿Para qué ir a la tierra prometida? ¿No? Esa es la posición que tomaron las tribus de Gad y de Rubén. Era la forma en la que tomaban iniciativa en medio de la promesa. Obviamente, el tener mucho ganado y y estar con sus familias les hizo ver la tierra, y eso les hizo dar una decisión adelante. Bueno, y como pasa seguido con la carne caída, es que se centra en sí misma.
en lo que es mejor para ella, en lo que más le conviene. Y de este modo estaban obrando como lo hacen todos los pecadores, incluso los pecadores perdonados. Eran 12 tribus hermanas. Así es que el debilitamiento o fortalecimiento de una significaba el debilitamiento o fortalecimiento de todas. Los hijos de Rubén y de Gad, dice la Escritura, prefieren no cruzar el río Jordán acompañando a las otras tribus en su tarea de conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque quieren quedarse en estas tierras orientales, son del lado oriental, y armar ahí sus establos, criar su ganado y construir sus viviendas. ¿Qué es esto? Es una actitud egoísta, donde están priorizando sus planes personales. Y está obviamente por sobre la promesa que Dios les había dado en la tierra prometida. ¿Qué es lo que están haciendo estos? Prefieren quedarse cómodos y seguros, en vez de ir y luchar junto con sus hermanos para conquistar la tierra que Dios les ha dado. Es que el deseo de buscar la comodidad, la seguridad personal, sigue siendo un motivo de desunión de las familias y de las iglesias. Y el apóstol Juan lo advierte en el capítulo 2 de su primera carta, en el verso 16 al 17. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué se estaban dejando llevar estas dos tribus? Pues simplemente por la pasión de la carne, la pasión de los ojos y el egoísmo en su vida. O sea, ellos habían decidido que era mejor abandonar la misión y no acompañar a todos en el trayecto hacia lo que habían visto. ¿Por qué? Porque se sintieron cómodos y decir, estamos bien aquí. Los que hablan de esa manera prefieren la separación y dejan objetivos importantes sin atender. Cada uno busca su felicidad sin importar la de los demás. Es fácil, pues, seguir tus deseos y quedarte en tu zona de confort, aunque eso signifique que te alejas de las bendiciones y de las oportunidades de Dios. ¿Cuántos hermanos han hecho su voluntad? Diciendo, es así como Dios quiere que sea, es allí donde Dios me está llevando, es así como Dios quiere que cambie mi vida. Y sin embargo, lo único que están haciendo realmente es haber hecho un análisis de su situación personal en este momento y decir, creo que me conviene hacer lo que estoy pensando. Lamentablemente, y lo estudiamos ayer con un grupo de hermanas que estábamos reunidos, se cumple nomás la advertencia que dice que el corazón es engañoso e incorregible, tramposo como ninguno, dice. ¿Y qué es lo que hace el corazón? O sea, los sentimientos, las emociones de cada uno, te muestra la realidad en este momento y te dice, grave, Dios te abandonó, salí o quédate, o haz esto o haz lo otro. Es momento de cambios. Pero depende de ti qué decisión tomas. Ellos, ¿qué decisión deberían tomar los de las tribus de Gad y de Rubén? Analizar lo que Dios había dicho, ver el resumen de todas las circunstancias, de cómo Dios los había acompañado hasta ese momento y cuáles eran los propósitos y los objetivos de Dios para sus vidas. Sin embargo, ¿no es cierto?, decidieron quedarse allí. Y lógicamente, lo dice el relato, como favor, dijeron, perfecto, o sea, ya, nosotros nos vamos a quedar, o sea, vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Pero para que no se nos acuse de nada, entonces vamos a mandar a nuestros varones, no sé por qué se deshacen de los varones, pero bueno, vamos a mandar a los varones para que peleen.
Total, si alguno no vuelve, no hay mucha pérdida. Han debido pensar, digo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, que vayan ellos, se quedan los niños, se quedan las mujeres, construimos nuestras cosas y se queda lo más importante, el ganado. ¿Bien? Listo, ganancia total. Mientras esos están peleando nuestros varones allá, nosotros estamos aquí armando nuestra ciudad. ¿Cuántas veces hay equivocaciones al respecto de hacer algo creyendo que Dios te está guiando y solamente estás haciendo lo que desesperadamente tu engañoso corazón te ha hecho ver como una realidad? Cuando estas dos tribus vieron que la tierra era justo lo que querían, entonces decidieron establecerse allí y dejar que los demás se las arreglen como puedan, ¿sí? Bueno, es triste ver a muchos cristianos que se asientan en sus conocimientos. Yo suelo utilizar la palabra se apoltronan, ¿no es cierto? Ahí está, se apoltronan en lo que saben, probablemente mucho. Pero cuando sus actos demuestran que no están aplicando seriamente la palabra de Dios, entonces tengo dudas de cuánto conocen, ¿sí? Se quedan cómodos en su estilo de vida cristiana. Así yo entiendo el cristianismo y bueno, así lo vivo, sin compromiso con la iglesia. Y entonces desde sus casas dicen, ya, se han congregado, perfecto, yo estoy bien aquí. Pero dice que un día va a haber algo a favor. Iré, ese día iré. Hay Santa Cena, ese día participaré en la Santa Cena. Después no me importa qué hagan, ¿sí? Eso causa desánimo a los hermanos que quieren tener una relación más profunda y plena con Cristo. Y lo hace de muchas maneras. Hay una devaluación de las Escrituras, porque hay incredulidad y soberbia. Entonces, hay gente que mira y dice, pero este hermano sabe tanto, ¿por qué actúa como lo hace? Porque lo veo tan inconstante en la iglesia, lo veo siempre hablando bonito, se lo escucha hablar, inclusive creo que hasta en griego habla, pero realmente su actitud es nula. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? O sea, hay una manera de ver que las escrituras o las dificultades se agrandan por no obrar con devoción a Dios. Hay una indiferencia en el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no es de uno. No es que uno dice, ya perfecto, yo estoy creciendo bien. Dice la palabra de Dios que cada uno debe ver por el bien del otro. ¿Para qué? Para animarlo a crecer en forma conjunta, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del hombre perfecto. O sea, no es decir, yo estoy creciendo, me encanta lo que enseña el hermano Tito, pues muero por sus enseñanzas, me voy a conectar. Porque hay gente que no puede, salir de su casa por la distancia, por lo que fuera, por lo que es de noche. Pero hay personas que podrían estar, es decir, si tienen otro compromiso, si los invitan de su oficina, si a los amigos se les ocurre, van nomás, no hay ningún problema. Pero a la iglesia, qué flojera, difícil. Pero lo que enseñan lindo, así es que me conecto y saco provecho. Es más, de repente estoy viendo con un ojo, ni estoy viendo, estoy escuchando lo que hablan y después con mi otro ojo estoy haciendo otra cosa. Solamente sacar provecho egoísta de lo que uno hace. Cuando la palabra dice que tu presencia es importante para los demás, no dejen de congregarse. No dejen de asistir a la iglesia. No abandonen a los hermanos en su afán de crecer espiritualmente. Pero lo que más influye, lo peor de todo, es la falta de fe. Mira lo que dice Deuteronomio 1 del 22 al 28, y van a recordar un poco lo de los estudios pasados. Entonces ustedes se acercaron a mí y dijeron, está hablando Moisés, enviamos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre de cada tribu. Ellos salieron y subieron a la región montañosa. Y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe y dijeron,
Es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac, es decir, a los hijos de los gigantes. La falta de fe es una de las peores cosas que afectan a la unidad de la iglesia y afectan el ánimo de los demás. Cuando yo tengo poca fe, ¿sabes en qué me baso? En mi engañoso corazón. Porque no le hago caso a Dios. Claramente, ayer vimos que la manera para poder contrarrestar esa acción peligrosa del corazón engañoso del ser humano es dejando que la Escritura describa lo que tiene que hacer ese engañoso corazón o cómo hay que entender la actitud del corazón, ¿no? Por lo tanto, si tú estás sintiendo el deseo de hacer algo distinto, nuevo, y no encuentras en la Escritura algo porque tal vez no conoces mucho, tal vez busca ayuda. Leeremos la Biblia y veremos qué dice, ¿ya? Así es que no tendrías que estar aceptando unos sustitutos mundanos, cómodos y egoístas, porque pueden parecer buenos a tus ojos naturales. ¿Por qué? Porque lo mejor a los ojos de Dios es abrazar sus promesas, hacer su voluntad y ayudar al prójimo. Así que tu meta debe ser siempre tener un corazón enfocado en el pleno deseo de agradar a Dios. Debería ser rápido en reconocer y descartar tu propia voluntad y no dejar que te alcance el pecado. Entonces dice que las tribus de Rubén y de Gad se prepararon para la batalla. Aceptaron, ¿no es cierto?, que lo mejor era no romper la unidad del pueblo. Pero obvio, no se dan cuenta ustedes, ellos mandaron solamente a la gente a pelear. La parte importante, la que había que cuidar, se quedó. Si confías en las promesas de Dios, pues vas a poder dejar tus preferencias y tus temores y tus dudas o tus gustos y vas a ceder a la voluntad de Dios por un bien mayor. Rubén y Gad, las tribus enteras, fueron egoístas, o por lo menos los líderes de ellos, porque no querían entrar en la batalla. No querían ir a pelear con el resto para conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían mucho ganado. Y se dieron cuenta que la región de este lado del Jordán era mejor para la crianza del ganado. Bueno, yo podría decir, digamos, haciendo una comparación, es decir, era como Rurrenabaque, así, bello, ¿no? Un lugar donde hay mucho pasto, árboles, una belleza. ¿Para qué seguir buscando? Aquí está bien, aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Pero Moisés vino y los exhortó. Les dijo: ¿están pensando ustedes bien? O sea, ¿están haciendo lo que Dios manda? ¿O están siguiendo los designios de su corazón? Y entonces se unieron parcialmente al esfuerzo del pueblo. Y era lo que dice Mateo 21, del 28 al 31. ¿Pero qué les parece?, dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Y este respondió: claro, iré. Pero no fue. La pregunta del Señor Jesús es: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Es necesario que esta misma pregunta la veas tú en tu propia vida, en tus decisiones, para ver qué haces. Él te dice: haz esto. Y vos dices: ay,
no creo, tengo mejores opciones, tengo otras posibilidades. Y después dices, no, creo que no funciona, haré nomás lo que Dios pide. O dices, no, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero finalmente sí, soy obediente a Dios, pero no lo haces. ¿Cuál de los dos está haciendo la voluntad del Padre? ¿Tu duro corazón o tu mente entregada al Señor? Es preferible tener una idea en cuanto a la obra de Dios y su palabra y regresar a las Escrituras y quedarte ahí. Tomar la iniciativa de ir con tu idea y seguir en tus mismos problemas, solamente que en escenario diferente, ¿sí? Entiende bien lo que Dios manda a hacer y haz su voluntad siempre, aunque te cueste. Esa es una manera de huir del pecado. Así es que, cristiano, debes estar dispuesto a sacrificar tus comodidades por el bien de la iglesia y la comunidad en la que vives, por tu familia y por ti mismo. Debes estar dispuesto a ayudar a tus hermanos en Cristo y a apoyarlos en el camino hacia la santidad. El apóstol Pablo daba una recomendación como mandato en Efesios 4, verso 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En ningún momento el apóstol Pablo dice, perfecto, tú tienes tu iniciativa, puedes ir por tu lado y después cuando se te ocurra vienes y tratas de ayudarnos. El apóstol Pablo dice, todos somos un cuerpo y todos debemos ir juntos en unidad para hacer que las cosas funcionen. Así es que deberíamos estar obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, aunque eso signifique tener que enfrentar pues algunas dificultades, desafíos, algunos líos, algo que me fatiga. Hay algo que es muy claro, que está en la palabra de Dios. ¿Quieres saber si la voluntad de Dios está funcionando para tu vida? ¿Sí? ¿Quieres saber? Y es la pregunta, y dice, ponte a pensar si lo que tú estás meditando, razonando en cuanto a tus planes y la palabra de Dios te produce paz. Si no te produce paz y dices, ya pues, ni modo, están cambiando de gobierno, ni qué hacer. Si no tienes paz, lo más probable es que no es la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios, lo más probable. Así que busca cómo encontrar la paz en las decisiones que estás tomando, en los planes que estás haciendo, en empezar a querer iniciar alguna cosa, alguna actividad, algún cambio en tu vida, ¿sí? Si decides confiar en el Señor y sigues su camino, pues seguro que vas a poder tomar la posesión de tu heredad con una vida de servicio. El que medita en lo que te impide pensar en los demás, te impide servir en tu iglesia, para dejarlo, abandonarlo eso, y empezar a vivir el Evangelio plenamente. Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, haz de Jesús tu Señor y Salvador. ¿Para qué? Para vivir la eternidad con Él. Tus actitudes pecaminosas solo van a poder ser cambiadas cuando el Espíritu Santo obre en ti y reconozcas tu vulnerable condición. Debes luchar contra esos tus hábitos egoístas, contra tu comodidad, hasta sacrificar inclusive tus deseos por el bien tuyo, por el bien de tu familia y especialmente por el bien de la iglesia. Punto número 2, confía en la provisión de Dios. Dice en Números 32, 20 al 22, y Moisés les dijo, si hacen esto, si se arman delante del Señor para la guerra, y todos sus guerreros cruzan el Jordán delante del Señor, hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sometida delante del Señor, después volverán y quedarán libres de la obligación para con el Señor y para con Israel.
y esta tierra será de ustedes en posesión delante del Señor. Hay algunas frases muy importantes que no se las deben descuidar, ¿sí? Dice, ustedes se van para la guerra, pero la victoria va a ser del Señor. Es decir, el Señor va a haber expulsado a los enemigos. La tierra va a quedar sometida delante del Señor. Entonces sí, ustedes han cumplido con su tarea. No les está diciendo, pobrecitos, qué sacrificados que van a estar, van a ir a luchar contra gigantes y va a ser muy difícil que ganen. Solamente tienes que poner una que dice disposición en tu corazón de querer hacer lo que Dios pide, nada más. Bueno, la guerra, ¿no es cierto?, es un momento de confrontación, de peligro, pero si estás de la mano de Dios y estás enfrentando ese desafío, pues tienes la fuerza suficiente y el coraje necesario para superarlos. Cuando ves que son demasiados grandes los gigantes, las ciudades muy fortificadas, algo no está bien. Probablemente no estás caminando de la mano de Dios. Probablemente no estás confiando en Dios. Aquí los hijos de Israel tenían que luchar contra los enemigos que les iban a salir al paso, ¿no? Cuando iban a tomar la tierra prometida. Así que vos también vas a tener muchos obstáculos, vas a tener tentaciones. Fija que vas a pasarla mal a lo largo de ese andar de tu vida cristiana. Y el Señor Jesús les pide algo a sus discípulos que lo acompañan en el momento más álgido de su vida. Y les dice en Lucas 22:40, cuando llegó al lugar, Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. No hay cosa más maravillosa que ver el amor de Dios reflejado en Jesucristo en el momento que más necesitaba ayuda. Él estaba sintiendo, y dicen los relatos, y ustedes los leen y se acuerdan, que hasta sudaba gotas como de sangre. Tenía una angustia profunda. Y no les dice, oren por mí, oren para que yo pase este momento asiago, oren para que me vaya bien. ¿Ven lo que les dice? Oren por ustedes para que no caigan en tentación. Es la misma oración que él sigue, la misma petición que él sigue haciendo. Ores, que ores tú, pero no para pedir cosas, sino para no caer en tentación, para no ser arrastrado por los deleites del mundo, por tu visión, por tu engañoso corazón, por tus falsas decisiones, por tu modo de actuar, para que no te quedes en tu comodidad. Dice, ora para que no caigas en tentación. Si obedeces a Dios y lo haces de su mano, pues tienes la certeza que Él te va a guiar y te va a proteger en esa lucha que vas a tener, específicamente contra las tentaciones. Y en lugar de preocuparte por los problemas que van a surgir con toda seguridad, pues buscas la protección y la ayuda de Dios. Y obviamente tienes la confianza de que Él te va a guiar hacia la victoria. Como hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo contigo y puedes confiar que Él te guía, aún en los momentos más oscuros. Aunque confíes que Dios te va a librar, debes estar atento a las tentaciones que hacen que el pecado te alcance. Así puedes tener una vida de fe en Dios y ser un verdadero hacedor de su palabra. Mira lo que dice Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Realmente es un pasaje muy reconocido, sí, hacedor y oidor. Pero presten atención a las palabras, ¿no es cierto? Él mismo se hace un oidor olvidadizo. Lo dice Santiago, ¿cierto? Él mismo se hace después un hacedor eficaz. Es decir, hay una determinación en su corazón de hacerlo. No es simplemente decir, sí, el Señor me ha hecho así medio olvidadizo, ¿no?
el Señor te ha dado la capacidad de que tú tomes la fuerza de Él y digas, yo puedo ser un hacedor de la palabra eficaz. Puedo aplicar la Escritura a mi vida en todo. Porque ¿cuándo me vuelvo yo un oidor olvidadizo? Cuando pongo la prédica y estoy haciendo cualquier otra cosa. Cuando me pongo a escuchar y digo, ay, qué interesante, qué bonito, y ahí lo dejo. Cuando voy al culto y estoy atento así, pero mi cabeza está en a qué hora almorzaré, qué veré esta tarde, dónde iré, quién ganará el fútbol, o sea, en otras cosas. No hace el hecho de que estés mirando tu Biblia que yo voy a creerte que estás entendiendo. Probablemente en muchos de los estudios que se asisten a las congregaciones, a las iglesias, lo más que pasa es que todos vienen con sus aflicciones, afanes, pero en lugar de entender que Dios los está trayendo para que encuentren alivio y además de repente la respuesta, lo único que hacen es preocuparse más de sus preocupaciones. Mirar sus teléfonos, estar atentos a sus llamadas, mirar en qué está saliendo, no sé si hasta el horóscopo están mirando, pero no están en cosas que Dios quiere. Igualito que las tribus de Rubén y Gad, vas a enfrentar pues dudas, decisiones difíciles, temores, todo. Pero cada desafío es una oportunidad para reafirmar tu confianza en su guía y protección. Así que cada problema que se presente, no lo tomes como, ay, otra vez tengo que ahora estar en oración, leer, ¿qué más hay que hacer? No, sino toma como una oportunidad que Dios te está diciendo, proba cómo está tu corazón. Mira cómo está tu condición en relación a tu comunión con Él. No lo tomes como un problema para superar, sino ve como una dificultad propia de cómo está mi corazón en relación a Él, para ver qué hacer y cómo corregirlo. ¿Sí? Ojalá que tu fe te guíe y moldee tus acciones. Eso te va a ayudar a tener un mayor sentido de obediencia y a enfocarte en tus metas. Igual que estos israelitas, puedes cruzar tus propios Jordanes y obviamente ayudar a otros a mantener su fe. Vas a ver que las recompensas van a llegar. No hay forma en la cual tú, obedeciendo a Dios, te vaya mal. Eso te puedo garantizar. Y no es doctrina de la prosperidad. Es, si tú obedeces a Dios, te va a ir bien. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Es decir, que si tú cumples en ayudar a la iglesia, a tu familia, y estar delante de Dios, pues vas a poder hacer las cosas sin culpa. Por eso es importante aprender de lo que dice Moisés y entender que Dios no toma tus promesas a la ligera. Ellos dijeron, perfecto, vamos a ayudarles y después de que ellos estén bien instaladitos, vamos a volver. Y dice Eclesiastés 5:4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Fácil es para nosotros hacer promesas, ¿no? Si me das ese trabajo, Señor, pues estoy andando medio maluco, pero si me das ese trabajo, te prometo que me voy a portar adecuadamente como tú mandas. A las 2 semanas ya estamos desordenados, ya estamos viviendo de acuerdo al trabajo, ya no honrando a Dios. Si me das la familia que te he pedido, el marido que quería, la mujer que yo estoy soñando, y puedo vivir eso, lo primero que estoy haciendo es después desmerecer. Ay, no había sido como yo creía, con maquillaje la he visto. Y te desanimas. ¿Por qué? Porque lógicamente el Señor te está dando los deseos de tu corazón. ¿De cuál corazón? Del engañoso y tramposo. De ese. Porque no lo has metido al filtro de la palabra de Dios, porque no has hecho posible que la palabra de Dios te haga discernir lo que te conviene. Y solamente has dicho, esto viene de Dios, métale. Y obviamente no venía de Dios, salvo que tú seas Dios, porque eso venía de ti. ¿Ya? Es que para ser responsable ante Dios tienes que cumplir tus compromisos que haces con Dios. Y también ten la integridad de aceptar las consecuencias. Debes tener en cuenta que una promesa hecha a Dios es algo serio. Así que no lo hagas a la ligera.
Si me sanas, Señor, yo voy a ir al culto todas las veces. Uy, ay, ay. Ay, 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 no sé si vas a llegar a cumplir. Mejor haz una menos, ¿ya? Porque es importante que honres tus compromisos, no solo aquí en la vida de fe, sino también en la vida diaria. Si haces un compromiso con una persona, haz todo lo que sea necesario por cumplir, incluso de repente si te dificulta o no es conveniente para vos. Porque la integridad es una virtud bien valorada en la iglesia y debes cultivarla a todos los aspectos de tu vida. Yo les pido a los que se están casando, a los que los guío a través de la consejería prematrimonial, las promesas que hagan, que las van a leer allá en el altar, ¿no es cierto? Y en algunos casos provocan lágrimas de emoción en los asistentes y lágrimas de arrepentimiento en el que las he empezado a leer. Dice, ay, caracho, esto había escrito, pero terminaré nomás de leer, ¿no es cierto? Ponlo en medio de la Biblia, ¿sí? Y que sea un poquito abultado, de tal manera que cada vez que abras la Biblia te muestre y te recuerde tus promesas. Pero claro, los hacen en papel tan delgado y abren su Biblia cada vez, de vez en cuando, que obviamente esas sus promesas se olvidan. Imagínate una promesa hecha a una persona. ¿Cuánto valor tiene una promesa que le haces a Dios? Debes ser consciente de todo lo que haces para Dios, porque para Él todo cuenta y Él quiere que vivas en obediencia. Mira lo que dice el Salmo 76:11, dice, hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al que debe ser temido. Es que cualquier promesa que hagas a Dios es fundamental, así que no la hagas a la ligera. ¿Por qué? Porque tu pecado te puede alcanzar. La integridad ante Dios es algo que debes cultivar en todos los aspectos de tu vida. Y debes estar consciente que todo lo que haces ante Dios cuenta. El Salmo 66, versos 13 al 15, dice, entraré en tu casa con holocaustos. A ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Estaba triste y estaba con problemas, estaba afligido y estaba acongojado. Te he prometido algo, Señor. ¿Dónde lo voy a cumplir? Dice, entraré en tu casa, en tu presencia, delante de ti. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, con el humo de la ofrenda de carneros. Haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Es decir, lo mejor que tenga en mi vida, te lo voy a dar como una ofrenda para ti. Eso es lo que está hablando el salmista. No voy a traer delante de tu presencia las cosas sobrantes, lo que yo desecho, lo que a mí no me agrada. Voy a traer lo primero, lo principal, que es mi vida, mi tiempo, mi dedicación, mi energía. Todo eso lo voy a entregar a ti, Señor, ¿sí? Así que con este ejemplo de Moisés puedes ser responsable y fiel a tus compromisos, honrando especialmente tu relación con Dios para permanecer en su gracia. Honrar tus promesas te fortalece a ti y te acerca mucho más a lo que es vivir en integridad. Los hijos de Rubén y de Gad encontraron su camino de regreso a casa. ¿Por qué? Porque han cumplido su promesa. Su promesa que hicieron delante de Israel para decir, vamos a ir nosotros y lucharemos con ellos y después regresaremos aquí. Pero no estaban cumpliendo en obedecer a Dios. Y bueno, ellos regresaron satisfechos de haber servido al pueblo y a los planes de sus hermanos y sus necesidades. Tal vez pensando en esto, el apóstol Pablo escribió, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En ningún momento dice, arréglate tú como puedas y deja a los demás que también sufran con sus cosas. Tú también vas a encontrar paz cuando cumplas con tus obligaciones con amor y dedicación. Y obviamente vas a evitar que tu pecado te alcance.
Sigue las enseñanzas de Jesús. Él murió por ti, por tu pecado, por tu salvación. Y Él sí cumplió las promesas que estaban descritas en las profecías. El pecado te alcanza. Punto número 3, porque descuidas tu vida espiritual. Dice Números 32 del 23 al 24. Pero si no lo hacen así, les está hablando a la tribu de Gad y de Rubén. Ustedes están prometiendo que van a ir a luchar y que cuando esté bien establecido el pueblo van a recién a regresar. Eso están diciendo. Sí, bien. Si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Edifíquense ciudades para sus pequeños y rediles para sus ovejas y hagan lo que han prometido. ¿Qué has prometido? ¿Ya? ¿Qué ha sido una de tus promesas? En las que ahorita estás y no estás cumpliendo. Pon un poquito de interés en pensar. ¿Qué has dicho? No solamente a Dios, sino a los demás que vas a hacer y que no estás haciendo. Yo te garantizo que si hay algo que está en ese catálogo, con toda seguridad, no está yéndote bien. Especialmente si tú has prometido aquí en la iglesia, sí, voy a hacer tal cosa, me comprometo, voy a estar aquí, y no lo estás haciendo, empiezas a ver que hay problemas, empiezas a ver que hay situaciones que no se arreglan, siguen habiendo cosas que se prolongan, y le sigues echando la culpa a los demás. Y sigues haciendo que los demás aparezcan como responsables de tu mal, cuando deberías tú agarrar un espejo de cuerpo entero y mirar. Aquí está, y como el Puma Rodríguez, culpable soy yo. Bueno, tengan por seguro que su pecado los va a alcanzar. ¿Ya? Esta advertencia parece medio inusual así cuando se la lee en forma aislada. Miren, han estado vagando 40 años y ahora sí las tribus se preparan para cruzar la tierra prometida. Los hombres que estaban aptos para entrar a la batalla debían ir y conquistar el territorio para cada una de las tribus. Era una tarea que implicaría tiempo y obviamente esfuerzo y probablemente algunos muertos. Pero antes de cruzar el Jordán, las tribus de Gad y de Rubén estaban expresando su preferencia de quedarse a este lado del río. Los líderes de esa tribu le piden a Moisés permiso para establecerse en esa región en lugar de Canaán. Y obviamente Moisés se opone. Les dice, ¿irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? Y les ha recordado que ese mismo pecado provocó la ira del Señor. Les ha advertido sobre el riesgo de traer devastación sobre ellos. Que si tú les estás diciendo, has entrado dentro de un plan, el megaplan es vivir la vida cristiana, vivir en una familia cristiana, vivir de repente al lado de una persona cristiana. Has tomado esa opción y de pronto dices, sí, pero puedo vivir un poco mundanamente. Les está hablando Moisés diciéndoles, tengan por seguro que su pecado los va a alcanzar. ¿Y eso qué significa? No significa que te va a agarrar el pecado, igualito los agarra a todos, ¿no es cierto? Sino que todo el mundo se va a enterar de tu pecado. Así de sencillo. En caso de incumplir, estas tribus estarían cometiendo un pecado contra Dios, contra la nación, y va a ser evidente para todos. Esta advertencia de Moisés está revelando la naturaleza del pecado. La Biblia describe al pecado como si fuera un ente viviente, con mente, con voluntad propia. Yo por eso no quiero que te alcance, porque te va a hacer bolsa. Dios está advirtiendo, y le advierte poéticamente a Caín, que el pecado está acechando a su puerta. Vean ustedes lo que dice en Génesis 4, verso 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? O sea, si te comportas bien,
Dios no te va a ayudar, no te va a bendecir, no va a obrar a tu favor. Si te comportas apropiadamente como has prometido, ¿no va a ser que Dios va a seguir viendo con deleite lo que haces? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero si no haces bien, es decir, si no te comportas apropiadamente como has prometido que lo vas a hacer, el pecado está ahícito, yace a la puerta. ¿Y qué? Y te codicia, te tiene ganas. Está listo para agarrarte. Está listo para destruirte. Pero tú puedes dominarlo. ¿Cómo puedo dominarlo? La respuesta está en el inicio del versículo. Haciendo lo que Dios manda. Cumpliendo tus promesas de lo que has dicho que vas a hacer y ser. Simple. Ahí está el pecado. El pecado no está en otro lado atendiendo a otras personas. Simultáneamente te atiende a ti. Santiago explica cómo alguien es tentado y es seducido por sus propios deseos internos. En Santiago 1, 14 al 15, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus amigos, por la situación, por el nuevo gobierno, por el gobierno anterior, por el ignorante. No, es seducido por su propia pasión, por lo que a él le agrada, por lo que él valora como más importante. Y obviamente después, cuando la pasión ha concebido, es decir, ha cuajado bien, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es decir, que uno es llevado de la mano por sus propias condiciones irrefrenables de querer pecar, en lo que más le gusta, en lo que más le agrada, en lo que considera bueno. Y lógicamente, cuando eso prende gajo, da fruto, y el fruto es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la separación de Dios en forma definitiva o temporal hasta que se arrepienta. Si uno decide quedarse en el pecado, pues ya fue. Ahí estará. Y jamás podrá tener una vida en paz. Pero si uno decide arrepentirse y decide dejarse su pecado y no volver a hacerlo, entonces sí puede vivir una vida acorde a lo que Dios manda. Y Pablo nos da una referencia en Romanos 7, del 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo. Yo tampoco, no entiendo lo que hacen ustedes, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto me pareció bien simple y bien honesto para alguien que dice, bueno, ¿y por qué te has portado mal? ¿Por qué has pecado? El pecado vive en mí. Es que yo tengo pecado, ¿qué voy a hacer? Es que mi pecado me arrastra a pecar. Yo pensé, contesto yo, ¿no es cierto? Yo pensé que cuando Jesucristo ha muerto, Él terminó con tu dependencia y tu esclavitud en el pecado. Pensé, de verdad. Pero como tú dices que sigues pecando porque haces lo que no quieres y lo que me arrastra mi pecado a hacer, eso termino haciendo, entonces quiere decir que Jesucristo no te ha salvado, no es tu Señor y no vives en la gracia de Dios. Pablo aquí está describiendo al pecado como una entidad interna que esclaviza en contra de la voluntad y lo lleva a realizar acciones odiadas y condenables. Imposible pensar que Pablo está diciendo, bueno, sí, está bien, o sea, los hombres podemos seguir pecando, caramba, ya pues aquí está, o sea, el pecado mora en nosotros, ni modo.
entonces es vano el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si tú lo has aceptado para ti, si solamente lo estás mirando de lejos, bueno, es un sacrificio para otros, no para ti. Esta afirmación de que tengan seguro que su pecado los va a alcanzar está expresando también un misterio del pecado. La naturaleza del pecado es tal que, aunque otros no descubran tu pecado, este te da alcance. Y cuando te da alcance es evidente, ¿sí? Aunque muchos no lo noten, hay alguien siempre que se va a dar cuenta. No puedes escapar a las consecuencias. El pecado tiene en sí mismo el poder de castigar al pecador. ¿Y cuál es el castigo? La consecuencia del pecado es el infierno. Es una vida alejada de Dios. Así que ni siquiera debes considerar la posibilidad de cometer pecado voluntariamente. ¿Por qué? Porque no puedes controlarlo. No puedes dejarlo atrás. No puedes deshacerte de él. No importa cuán seguro creas estar, si eres un pecador, tu pecado te va a alcanzar, es decir, te va a poner en evidencia y a todos les va a decir lo que eres. Y ahora con las redes sociales, acabas de pecar y ya estás publicado. ¿Sí? Acabas de pecar, ya te han visto. ¿Sí? Ya todo en las redes sociales ya lo saben. ¿Dónde andabas? ¿Por qué? Porque aunque tú no sepas, el pecado está funcionando en todos. Y alguien mira y dice, hay un pecador, le voy a sacar foto. ¿Sí? Claro, debería sacarse una selfie también, ¿no? Porque está haciendo mal. Pero es la forma en la que el pecado obra. La advertencia de Moisés a estas tribus de Rubén y de Gad es: tengan seguro que su pecado los va a alcanzar. Y eso se refleja en las palabras de Pablo en Gálatas 6, al 7 al 8. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay que no digas, sí, voy a pecar, a ver, hasta antes de mi cumpleaños, hasta ahí voy a pecar. Después de mi cumpleaños ya no voy a pecar. El rato que te das cuenta, has cumplido 2 años más y sigues metido en el pecado, ¿ya? Así que la única forma de escapar de las consecuencias del pecado es ser perdonado por fe, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo dice Pablo en Romanos 10, del 9 al 10. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú dices efectivamente, el Señor me ha salvado, tu vida va a reflejar eso. Hay muchas condiciones en las que el pecado te hace estar en una posición cómoda, como los de Rubén y Gad. Según ellos no habían pecado. Ya, como sea, vamos a hacer un sacrificio de ir a pelear con estos inútiles. Pero eso no los estaba librando de lo que han pecado, ¿sí? Hay un pecado de la ociosidad, de descuidar tu parte en la obra de la iglesia. Es un pecado contra el Señor que te va a alcanzar. Ese pecado se ve en la cobardía, en la indiferencia, en la mundanalidad, en la comodidad, en la inactividad justificada. Dice Mateo 26. Y saliendo como a la hora 11, encontró a unos parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Creo que ha ido por las yungas esta vez el Señor. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Qué tienen? ¿Cómo vienen aquí a decir nadie nos ha contratado? ¿Acaso no los contrató el Señor comprándolos con su sangre?
¿Acaso ustedes no van a hacer nada para por la obra de Dios, diciendo, es que nadie me da tarea, es que el pastor se atiende a cuatro personas y a mí me ha olvidado? ¿Él no te ha comprado a ti? ¿Él no ha pagado su sangre para que tú estés a su lado? El principio que el pecado de uno lo descubre está tan vigente como cuando Moisés lo ha dicho hace tantos años. Si pecas, Dios lo sabe. En Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así es que puedes tú aquí hacer tus informes, puedes de repente ocultar tus datos, puedes cambiar hasta de número de teléfono, todo lo puedes hacer. Y obviamente decir, pastor, revisa si quieres mi correo, no tengo ni un pecado. Pero eso a mí no me cambia nada. Yo digo, ante el Señor no vas a poder ocultar nada, porque hay pecados que nosotros cometemos sin evidencias. ¿Sí? Y esto es algo que el Señor les dijo a todos los que estaban junto a Él. Todos los días estaban andando y el Señor les habló. ¿Se acuerdan que habló con una mujer en un pozo y le descubre un pecado que ella tenía oculto? En Juan 4, 17 al 19 dice la mujer, no tengo marido. Algunos dicen así, ¿no es cierto? No sé, pero ¿cómo? Si te he visto casada. No, es que mi marido es casi nada. Respondió la mujer. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, sí, no es tu marido. Y en eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, parece que tú eres profeta. Hay tantas cosas que nosotros las normalizamos, ¿no? 5 maridos, normalizado ya. Se casa, se descasa, se da, se descasa, se une al otro, se une al otro. No hay problema. Vengan en fila. Pero lo que no sabe es que eso es un pecado. Y ese pecado está ahí. Y el momento que menos espera, el Señor se lo saca de frente. Tú estás viviendo así. Jesús conocía la vida de esta mujer, incluso antes de que ella le contara su situación matrimonial. El Señor sabía que Judas le iba a traicionar antes de que fueran al huerto a arrestarlo. ¿Sabes que el pecado no se puede ocultar delante de Dios? Es asombroso hasta dónde llegan algunos para ocultar su pecado. Hasta le echan la culpa a otros, cuando en realidad es su culpa. Algunos mienten, dicen, no, ¿qué pasa? Yo no tengo culpa de nada, sabiendo que todo el tiempo están cometiendo la transgresión de la cual se les está acusando. En los varones estamos estudiando una realidad. El rey Saúl todo el tiempo está ahí haciendo eso, lo ha intentado varias veces. Ha intentado echarle la culpa a todos. Pero aún así fue rechazado por Dios y no le permitió seguir como rey de Israel. ¿Saben? Hay posibilidades en las que otros quieren redefinir el pecado. Por ejemplo, dicen que la homosexualidad no es transgresión de Dios. ¿Qué es entonces? Es un estilo de vida alternativo. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que es un pecado aborrecible para Dios. No, debe ser que la Biblia es vieja. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú normalizas la vida y dices, sí, está bien, no hay problemas, pero dices que van a cambiar las leyes, el presidente que va a ser elegido quiere cambiarla. Voy a votar, pero es que nos va a traer economía. Pero va a cambiar las leyes y va a hacer que tu hija pueda casarse con otra mujer.
¿Qué vas a hacer? Que tu pariente pueda tener relaciones homosexuales. ¿Qué vas a hacer? ¿Saben? Otros piensan que la ignorancia es una bendición. Dicen, no, yo no sé, como no sabía que era pecado, entonces a mis ojos al menos no es pecado. Carazo error. Carazo error. ¿Por qué? Porque hay algunos que están adorando sus bienes, sus familias, sus propias personas. ¿Y qué están diciendo? Es que le tengo que dedicar tiempo solamente. Me estoy dedicando a ellos. La declaración de Pablo a los de la ciudad de Atenas es algo diferente. En Hechos 17, verso 30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, es decir, ya ha pasado la oportunidad en la cual ustedes podrían decir, yo no sabía que eso era pecado. Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. No hay manera en la cual tú puedas decir eso, no, pues no es tan pecado. Anda a la Escritura y lees, y si encuentras que verdaderamente el dedicarte a tu familia, a tus cosas, a tu trabajo, abandonando tu relación con Dios, está bien, entonces yo quemaré mi propia Biblia. Porque en mi Biblia, como en la tuya, dice que debes honrar a Dios primero, por sobre todas las cosas. No encuentro otra cosa yo, ¿sí? El salmista está hablando de la bendición que implica que no estés temeroso que el pecado te alcance. El Salmo 32, verso 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el escritor de Proverbios decía en el capítulo 28, verso 3, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué debes hacer entonces en relación a tu pecado? Confesarlo y abandonarlo. O sea, no es solamente confesar, porque pareciera que sí, si hubiera aquí un confesionario y yo llevara el registro, ya me imagino que, no, ese ya me has dicho, pero la anterior vez ya, de eso te acuerdas que me has confesado. ¿Sigues? ¿Sigues en lo mismo? No, es que es nuevo otra vez, de lo mismo. O sea, el escritor de Proverbios dice que el pecado es como si fuera una persona y que intentas ocultarlo. Y peor, ocultarlo delante de Dios. Y el hombre sabio explica que se debe hacer, ¿qué es lo que se debe hacer con el pecado? Confesarlo, abandonarlo y recibir misericordia. Y a los pecadores a los que se dirigía Pedro en Pentecostés, pues no habían ellos recibido la misericordia del Padre. ¿Y qué les dice? Arrepiéntanse. Hechos 2, 38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si uno peca después de convertirse al cristianismo, tiene la oportunidad de arrepentirse y orar. En Hechos 8, 22, dice el relato, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Alguien que está en la vida cristiana y peca, pues tiene que arrepentirse, pero tiene que dejarlo. Por eso dice la Escritura, es posible que si te perdone, porque si tú no lo dejas, solamente vas y lo confiesas y no te arrepientes y no lo abandonas, pues seguirás en el mismo pecado. Porque ¿qué dice 1 de Juan 1:7? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres estar limpio de todo pecado? Pues haz lo que Él dice. Anda en la luz de Él, esté en comunión con otros, para que la sangre de Jesús te limpie.
Si has pecado, debes asegurarte de que el Señor cubre esas transgresiones con el perdón por la sangre de Cristo. Nunca te olvides que tus pecados siempre te van a alcanzar. Puedes ocultarlos en esta vida, pero cuando comparezcas ante el juicio del Señor, Él te los va a recordar. Mira lo que dice el Salmo 98. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Ni el tiempo ni el espacio sanan la iniquidad. Solo la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Y dice 2 Corintios 7, verso 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No intentes ocultar tu pecado. ¿Por qué no haces simplemente lo que el Señor te dice para que seas perdonado? Es la única manera de recibir la bendición de la vida eterna en el cielo con el Padre. Reconoce que has pecado, que escondes pecados porque crees que no son, que no quieres dejar algunos. Libra tu alma en confesión de fe. Vive la libertad que Jesús te ha regalado. Vamos a concluir. También muchos matrimonios, familias, congregaciones están sufriendo por causa del egoísmo de sus miembros. Pensar en sí mismo primero atrae tristeza, frustración, dolor, y lo peor es que es un pecado silencioso y amigable. Se lo trata con cuidado porque da seguridad, parece inofensivo, pero causa división. Y esta, cuando llega, pues deja unas feas secuelas. En este tiempo, la falta de compromiso en lo que se realiza de manera cotidiana es un mal que está provocando mucho daño. Genera desconfianza en las personas y hasta se llega a dudar de que Dios tenga el control de todo. Es un pecado del que debes huir. Pero descuidar tu vida espiritual es el pecado que más fácil te atrapa. Empieza de a poquito. Se justifica. Y cuando te das cuenta, estás tan lejos de Dios que ya casi ni lo necesitas. Te apartas de todo lo que te relaciona con Él y de pronto estarás en medio de la nada. Corre, huye del pecado, regresa a la cruz de Cristo para ser liberado. Señor, queremos pedirte perdón porque hemos estado guardando pecados, Señor, como iglesia. Hemos estado dejando, Señor, que nuestras actitudes personales nos convenzan de que estamos bien. Hemos dejado, Señor, de servirte con humildad. Y hemos querido justificarnos, Señor, que la falta de tiempo, que mucho esfuerzo, la distancia y tantas cosas hemos puesto como antecedente para no estar a tu lado, Señor. Líbranos, Padre, de seguir en esa clase de vida. Ordénanos, guíanos, Señor, hacia ti. Y no dejes que nuestro pecado nos alcance para que todos después lo noten y sepan con evidencia en qué estamos pecando. Señor, haz que tu palabra hoy nos convenza de que debemos volver hacia ti, reconocer el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y poderte honrar con nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que le das a tu pueblo de poder servirte otra vez, de poder arrepentirse de sus pecados, de poder estar a tu lado, Señor, gozando de las bendiciones tuyas. Gracias, Dios, por habernos quitado la vida de pecado y perdón porque volvemos otra vez a atraparla para nosotros. Líbranos, Señor, de todo esto y guíanos en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.